Qué gozo estar con ustedes en esta hora para compartir nuestro comentario bíblico virtual de liderazgo y competitividad. Encontramos nuestra punta de lanza número 40, candente, que yo titulo Posición en la curva de riesgo. En Génesis capítulo 6, el versículo 18, al meditar en él, vemos que hay evidentemente una curva de riesgo en la cual Dios coloca a Noé y a su familia. Leo para ustedes el verso 18. Pero estableceré mi pacto contigo y entrarán contigo en el arca tus hijos, tu esposa y la esposa de tus hijos. Imagínense esto. Hay una curva de riesgo. El mundo antediluviano está al borde de la perdición. Hay un riesgo de que toda la humanidad se pierda. Hay un riesgo inclusive que Noé, que fue llamado como el segundo líder eutanasta, para que pudiese cierre a esa generación corrupta, a esa empresa que no producía porque no era conforme a lo que Dios había pedido y Dios había ordenado en sus propósitos infinitos. Noé y su familia dentro de la balanza también estaba en esa curva de riesgo. Cuando Noé fue llamado como un hombre íntegro, perfecto, que caminó con Dios, al igual que su familia y las parentelas de su familia que estaban haciendo ciertamente una nueva familia con él, estaban en una curva de riesgo. Podían perderse durante 120 años. No había una garantía en la cual ellos pudieran permanecer en la fe en medio de un mundo de burla, a menos que se aferrasen de Dios, como se aferra un peldaño ciertamente a una escalera. Era la única garantía para ellos, una fe viva, una fe que pudiera actuar, una fe que no pudiera permitir que nada pudiera interponerse entre su Salvador y ellos. Así también debemos entender que hay una posición de curva de riesgo para toda organización. ¿Cuál es entonces la posición en la cual se encuentra tu iglesia, tu comunidad eclesiástica en la curva de riesgo? Dios mandó a las iglesias que pudieran predicar el evangelio, que pudieran salvar un mundo por testimonio, con poder. Pero ¿cuántos dentro del arca, dentro de la misma iglesia, predicando la palabra, se están también ellos perdiendo? ¿Cuántos inclusive dentro de nuestras organizaciones, cuando están enumerando los diferentes objetivos para alcanzar, han olvidado que también hay dentro del arca muchos que deben ser salvados, establecidos y restablecidos para que no se puedan perder? Hay ciertamente una curva de riesgo. Tantas iglesias que no han evaluado cuál es la curva de riesgo. Tantas iglesias que también están a punto de perderse ciertamente, porque el Señor dice que hay muchas que tocarán aquel día a la puerta. Señor, pero en tu nombre echamos demonios. Señor, pero en tu nombre hicimos grandes milagros, y se perderán porque dirá: no os conozco. Estamos en una curva de riesgos también, como muchas organizaciones eclesiásticas. Pero hemos evaluado cuál es la posición en esa curva de riesgo. Dios evaluó la posición de Noé, su siervo, y lo puso ciertamente en una posición de salvación. Dijo: entrarás tú, tu familia y las esposas de tus hijos dentro del arca. Es decir, en el riesgo, en el balance, la destrucción, Noé se encontraba en una posición salva. También nuestras empresas cristianas hemos evaluado cuál es la curva de riesgo cuando queremos nosotros entrar en ciertos proyectos, en ciertos negocios, dar ciertos servicios, o estamos ahí estancados, aislados, creyendo que Dios va a hacer todas las cosas por nosotros, cuando Dios nos está dando luz en su palabra. Pues vamos a actuar consecuentemente conforme a ella y aferrarnos al brazo del Todopoderoso. ¿Cuál es entonces la evaluación de tu empresa, de tu organización? ¿Cuál es la curva de riesgo que tienes cuando asumes responsabilidad de crecer aún más, o responsabilidad de quitar ciertos mandos de negocios que no están funcionando? Tenemos que evaluar como instituciones, como empresas que profesan el nombre de Cristo, la curva de riesgo. Dios aquí está evaluando la curva de riesgo del mundo antidiluviano y está poniendo una posición favorable a Noé y a su familia, una seguridad. Dios quiere dar a las empresas y a nuestras iglesias también una seguridad en medio de la curva de riesgo. Pero tenemos que entonces nosotros evaluar la posición real, franca, de nuestras iglesias, de nuestros miembros, de nuestras empresas y también de nuestros colaboradores. Dios bendiga
nuevamente tu ministerio, tu liderazgo y puedas crecer mientras evalúas la posición de riesgo y puedas colocarte por la gracia de Dios en una posición ventajosa con respecto a tus competidores. Bendiciones. Bye.